Muy bien, ya estamos junto a Reinaldo Berríos en este espacio que nosotros sabemos que ustedes esperan con muchas ansias. ¿A ustedes les gusta de alguna manera ver cómo con Reinaldo vamos a ir desmenuzando un poco algunos temas que son súper interesantes y que muchas veces los vemos en reportajes, en noticias, en entrevistas, pero darle como una vuelta a la situación y entenderla desde otro punto de vista siempre es muy bueno? ¿Cómo está Reinaldo? Muy bien, Karim, ¿cómo estás tú? Ya con muchas luces de invierno. Sí, sí, ya con ¿Ah? luces de invierno. Sabes que acá es totalmente de noche. Sí, Sí, mira tú. claro. Pero ya hace como una ¿Estás hora. en Nueva Zelanda? Por ahí va la Ya, cosa. ya, ¿Cómo no, estás tú? Oye, dos se me mil cayó el papel kilómetros. con las anotaciones. Me tengo que salir un minuto de pantalla. Así que Ya, habla ok. tú. Ya, bueno, yo voy a comentarle, ¿cierto?, a nuestro televidente que vamos a analizar, por supuesto, la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Y yo creo que ya con eso tenemos tema de más, digamos, para este segmento del programa. Por supuesto. Ayer fíjate que la cuenta pública, bueno, es la más larga desde el año 1990 hasta ahora. Duró 3 horas 36. ¿Ya? Eso Sí. significa algo así como 180, 216 minutos. Y la otra más larga había sido la de Patricio Elwin, que había durado 180 minutos. 3 Sí, horas. bueno, algunos ya lo están comparando con Fidel Castro, digamos, ¿cierto? Por la cantidad de tiempo que habló. ¿Ah? Los críticos, por supuesto, a Gabriel Boric señalaron que era un despropósito hablar tanto, que algunos dicen para no decir nada, y yo creo que la verdad es que las críticas, y partamos haciendo el primer análisis, yo creo que las críticas, el volumen de las críticas, ¿cierto? El espesor, la dimensión de la crítica, da cuenta también de que fue un buen discurso, porque no hay por dónde entrarle, digamos, entre comillas, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la crítica. Las críticas han sido más bien mesuradas, ¿cierto? Medidas, no han sido, hasta ahora por lo menos, ¿cierto? No han sido muy, ¿cierto? Rimbombantes, si Ya. pudiéramos utilizar esa palabra, porque yo creo que Boric, y es lo primero que te quería comentar, Karim, Ujú. Gabriel Boric tiene un tremendo mérito, ¿cierto? Que es su capacidad retórica. Es un Sí. tipo extraordinariamente tiene una habilidad, digamos, ¿cierto? Que es clave en la política, la habilidad verbal, digamos, la capacidad, ¿cierto? De hilvanar un discurso coherente, de hablar con mesura, de emplear las palabras adecuadas. Y en ese sentido, por supuesto que es un discurso que está, digamos, a través del teleprompter, digamos, pero él lo hizo. Por ahí me enteré que estuvo hasta las 3 de la mañana, hasta las 3 de la mañana del día anterior, con Carolina Toá, con Marcel, ¿cierto? Con los principales asesores políticos Ya. en el Cerro Castillo, afinando los detalles del discurso. O sea, nada de lo que nosotros vimos en televisión es Improvisado. improvisado. Ya. Nada, ¿ya? Está todo finamente calculado, cómo él, ¿cierto?, va a interpelar, cómo se va a relacionar con su audiencia, en qué minuto hace las pausas, qué frases son las frases clave. Es realmente un espectáculo, digamos, entre comillas, ¿cierto? Para aquellos que les gusta este tipo de análisis, ver a un político como Gabriel Boric, porque tiene esa capacidad, digamos, más allá de que a las personas les puede o no gustar su gobierno, de que pueden estar o no de acuerdo, ¿cierto?, con lo que él plantea. Nadie puede desconocer que tiene una capacidad envidiable de retórica. Y Sí, sí. además, Karim, si lo comparamos con el anterior presidente, ¿cierto?, con Sebastián Piñera, hay una distancia sideral, digamos, ¿ya? Claro, por supuesto. O sea, yo no, pero yo lo noté claramente porque yo que soy inquieto para mis cosas y todo me aburre, si no hay música, Mm, brillos, bailes, luces, me aburre. sí. Fíjate que logró llamar la atención y me pude quedar ahí sentado varias horas escuchándolo
con tranquilidad, porque justamente su forma de expresarse atrae, es ameno, es agradable, habla muy bien de corrido, entretiene. Entonces todo eso también creo que es importante para una población que muchas veces no está tan conectada con el tema político, sino que lo ve como un poco de espectáculo, porque sienten que no es tan cercano a ellos, porque, qué sé yo, pues hay personas que están preocupadas de otras cosas, pero fíjate que él logra llamar la atención, mete en el medio una risa, o sea, lo hace ameno, correctamente Sí, ameno. sí. Claro, y ahora que tú lo dices, pensando en Sebastián Piñera, claro, no lo hace ameno. Claro. No, No, hacía Piñera, ameno. digamos, era una retaíla, ¿cierto? Era un potpurrí de lugares comunes, ¿cierto? Siempre hablaba de cosas de lugares comunes que uno decía, ay, pero que esto te está diciendo, esto lo ha dicho siempre, o lo tiene escrito, no Claro, sé qué. claro, Y claro. repetía 3 o 4 adjetivos para calificar alguna situación. Con Sebastián Piñera uno siempre tenía la sensación, y creo que lo conversamos en más de alguna oportunidad, Karina, Sí. acá, que él no te escucha. Sebastián Piñera es de esas personas que cuando está contigo no está contigo, digamos, no te está Claro, escuchando, claro. sino que él sencillamente habla, él van a su discurso y dice lo que quiere decir, y tú lo puedes interpelar, le puedes preguntar y él sigue con otra historia. O sea, es como Claro. estar hablando con una pared, digamos. Entonces, eso es terriblemente grave en política, porque de lo que se trata la política es de seducir, ¿cierto? De generar empatía con tu interlocutor. Entonces, en ese sentido, yo creo que Gabriel Boric maneja muy bien, como te decía, la retórica. Fue un discurso, a mi juicio, muy bien hilvanado, muy bien estructurado. Y también por ahí lo comentaba, ¿cierto? Que uno se hace una proyección respecto de la carrera política de Gabriel Boric, dada la edad que tiene. Lo más probable es que en algún minuto sea nuevamente candidato presidencial, y no sería raro que también que vuelva a ser presidente de la República, digamos. Va a pasar mucho tiempo, probablemente, mucha agua bajo el puente, pero es un político que tiene, yo diría, un camino amplio todavía, ¿cierto? Un horizonte muy interesante de desarrollo. Así que bueno, vamos a ver eso lo que nos depara el futuro, digamos. Sí. Pero yo partiría con esa primera observación. Ya, Después perfecto. diría yo, desde el punto de vista del análisis de lo que él señaló en el discurso, a mí me llamó la atención profundamente esta capacidad, digamos, que él demostró, que algunos dicen que lo critican, digamos, ¿cierto? No es un mérito el que él vaya de alguna manera generando, ¿cierto? Vaya asumiendo el oleaje, sea un buen surfista, digamos, sea un tipo que sabe dónde va la cresta de la ola, y él va, ¿cierto? Y va surfeando en función de la realidad. Él no tiene ningún empacho en decir que efectivamente cambiaron las prioridades del gobierno, que ahora la prioridad es la seguridad, ¿cierto? ¿Cierto? Brindarle seguridad a la población. Y en ese sentido él de alguna manera reniega, ¿cierto?, del programa original, que era otra cosa. La seguridad estaba como, no sé, ni siquiera aparecía mencionada en el programa de gobierno. Entonces, claro, los críticos dicen, ¿cierto?, que es una persona pragmática, ¿cierto?, que es un oportunista, que es un tipo que no tiene convicciones. Y bueno, todo eso dicen, ¿no? Todo eso dicen, ¿no? Pero cada uno puede sacar las conclusiones a que dé lugar, pero es indudable, y lo conversábamos el otro día, ¿te acuerdas, Karim?, que la política, como decíamos, es en la medida de lo posible. O sea, las cosas se hacen en la medida de lo posible, de lo que tú puedes lograr. No sacan nada, ¿cierto?, con seguir con tu más, con una idea. Tú dices, vamos a ir para allá, y todo el mundo te está diciendo que no vayas para allá. Los votos no los tienes para sacar las leyes que tú quieres sacar. No tiene mucho sentido, digamos, es de alguna manera hacer una apuesta que no va a llegar a ningún lado. Entonces, puede ser muy, digamos, te pueden felicitar, ¿cierto?, por ser, ¿cierto?, fiel a tu idea y a tus principios, pero nadie te va a felicitar porque lograste las cosas que querías lograr, que en este caso es el programa de gobierno, digamos, que se cumpla lo más posible. Entonces, él hace esta declaración a la partida del discurso. Pero dice, Gabriel, déjame hablar a mí un poco también, Gabriel. Sí. Pero igual que Gabriel Boric Font, déjame dale. Que estuve notando. Por ejemplo, me pareció muy correcto que haya iniciado nombrando todas las comunas, las regiones del país.
Ya, eso de que una persona en Arica se pasa a un pescador en Iquique, que eso me pareció bien correcto porque es parte un poco de lo que él ha querido hablar con esto de la descentralización. Después dio cuenta que que él recibió el gobierno en un déficit fiscal de 8% por debajo del PIB. ¿Ya? Después también habló, lo que pasa es que normalmente estamos nosotros dándonos cuenta un poco de cuáles son los objetivos que tiene ahora, las promesas que tiene ahora, pero quise anotar algunas cosas del discurso mismo. Lo otro que también hizo bastante alusión fue a lo que es la violencia en el sur, es que también es un temazo en Chile, bueno, pero ese tema ha estado desde muchos años ya instalado. Luego también reconoció que aunque hayamos aprobado con un 68% que queríamos constitución nueva, fue un error de los mismos constituyentes la manera en que se comportaron y que eso también ayudó a que se fuera un poco al fracaso el tema y que se aprobara que se rechazara, digamos, ¿no? Eso que también me parece que él, como dices tú, en su forma tan locuaz de ser, él logra decir lo que también siente que estuvo malo del sector de él, ¿no? Esas partes me gustaba, o sea, las quería yo resaltar acá, porque me parece que él ni siquiera hubo un discurso medio soberbio, sino que hubo un discurso bastante equilibrado para todos lados. Hubo un discurso que te contó lo que se quería y lo que a su parecer ha estado malo, ¿ya? También habló del tema de las viviendas, habló, bueno, el cambiar el financiamiento en la educación, un montón de cosas que tal vez no están en solamente objetivos, sino que también las nombró desde otro punto de vista y nombró 12 veces, 12. Se nota que le importa el tema de la reforma tributaria, ¿ya? El tema de la reforma tributaria que es clave según todo lo que dijo el presidente. Bueno, yo creo que con un poco de lógica todos sabemos que es clave, ¿ah? Que se apruebe para poder financiar todo lo que se está prometiendo. Bueno, y ahora tiene que aprobarse también la de pensiones, que es otro tema, que todo Chile quiere mejores pensiones, pero también cómo se financia. Eso. Sí, no, mira, yo creo que en términos de cifra, el presidente, digamos, estaba bien respaldado, acababa, ¿cierto?, de ser interpelada la ministra del Interior, Carolina Toá, y ella había entregado una cantidad importante de cifras que no son menores, digamos, son disminuciones importantes, ¿cierto?, en el número de delitos, en los portonazos, ¿cierto?, el descontrol migratorio acá en la zona ha bajado ostensiblemente. Sí, ha bajado. Entonces hay una serie de logros que tienen que ver con una gestión, o sea, si bien es cierto, el gobierno señaló que la seguridad, ¿cierto?, ciudadana iba a ser su primera prioridad, otra cosa es demostrarlo con hechos, y yo creo que en ese sentido, ¿cierto? Los partidarios del presidente, por supuesto, encuentran que lo ha hecho bastante bien, digamos, porque no es menor, ¿cierto? En poco tiempo, en 6 meses prácticamente, desde que se está, ¿cierto?, abordando en forma bien, ¿cierto?, con énfasis el tema de la seguridad ciudadana, estos logros. Recordemos que acá en la región, por ejemplo, ¿cierto?, hubo 17 homicidios en los primeros meses del año, de los cuales 14 ya están aclarados, digamos, ¿cierto? Y están aclarados hace meses también, ¿ah? No es que ahora en junio. Claro, entonces, ¿por qué? Porque hubo una política, ¿cierto? Se trajo un grupo de personas especializadas de la Brigada de Homicidio, de la Policía de Investigaciones, se trabajó el tema profesionalmente y se logró lo que se quería, digamos, que era efectivamente, ¿cierto?, detener a estas personas. Entonces, yo creo que en ese sentido el gobierno tiene cifras que exhibir. El presidente yo creo que las exhibió bastante bien, ¿cierto? De alguna manera hilvanó un discurso, yo creo, bastante coherente, y en ese sentido, ¿cierto?, no tuvo ningún empacho en agradecer a las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, por su presencia en la frontera, ¿cierto?, en el control fronterizo, así como también, ¿cierto?, el trabajo de carabineros, en fin. Yo creo que el gobierno tenía cosas para exhibir y el presidente yo creo que le sacó lustre, digamos. Se vio bien eso. Sí, es verdad. ¿Cierto? Ahora respecto, digamos, del tema de la reforma, y tú señalabas que efectivamente, ¿cierto?, él habló de la reforma tributaria como algo imprescindible, ¿cierto? Para lograr para una serie de cuestiones que están en el programa
y otras que le empezó a llenar la bolsa, digamos, ¿cierto? En el programa original, la reforma tributaria era para la reforma, fundamentalmente la reforma de pensiones y el mejoramiento de la salud. Si tú recuerdas bien, ese era el objetivo. Si nosotros, ¿cierto?, pensamos un poco cuando se lanzó la reforma tributaria, esas eran ¿cierto?, los objetivos de esta reforma. Bueno, pero ahora le metieron el CAE, ¿cierto? Le metieron el tema de la deuda histórica de los profesores. El CAE, sí. La deuda histórica de los profesores, de hecho, fueron los primeros en protestar. Claro. Entonces, ¿por qué motivo? ¿Cierto? Porque de alguna manera el gobierno, y en eso yo creo que fueron bastante astutos desde el punto de vista político, le están pasando la pelota, ¿cierto?, como se dice en buen chileno, a la oposición. Y le están diciendo a la gente, a aquellos que están viendo la televisión, mire, si no se pueden hacer todas estas reformas, si todas estas cosas no se hacen, es porque estos señores que están ahí al frente, que son la oposición, nos han querido, ¿cierto?, aprobar una reforma tributaria que nos permita generar los recursos para hacer esto. Por lo tanto, ahora la pelota la tienen ellos y ellos verán qué es lo que van a hacer cuando se presente esta reforma tributaria. Entonces yo creo que ahí hay un juego hábil del gobierno, estamos en política, ¿cierto? De eso se trata. Pero por otro lado también yo creo que si tú te pones desde el punto de vista de la derecha también ganó, porque de alguna manera está obligando al gobierno a morigerar sus planteamientos, a cambiar su discurso y en el fondo es a hacer las cosas en la medida de lo posible y en la medida de que la derecha, ¿cierto?, quiera hacerlas, porque si no, no la va a poder hacer. Así es. Oye, bueno, en todo caso, fíjate que entre los anuncios que se hizo está el tema de, por ejemplo, en trabajo y salud, proyecto de ley de equidad salarial y de conciliación de trabajo, vida personal y familiar. Yo creo que eso a todos nos interesa, no ser solamente esclavos del trabajo, sino que también tener tiempo de calidad con tus hijos, con tu familia, con tu gente. Lo otro, se comprometió a reducir un 40% los tiempos de espera de las listas de espera, ¿cierto? Sin embargo, en esa área no lo alcancé a leer, Reinaldo, para estar acá en el programa contándotelo, pero hay una forma de calcularlo. No es que son 100 personas, 40 van a avanzar más rápido, no, digamos, no es así. Tiene otra fórmula que no alcancé a interiorizarme bien en este minuto. Y lo otro, que se van a habilitar 15 centros de salud mental. O sea, antes que Boric se vaya del gobierno, 15 centros de salud mental y van a quedar 23 en desarrollo. Importantísimo el tema de la salud mental, que me parece que se le está dando más importancia en este gobierno que lo que se le ha dado a los otros. Sí, yo creo que, bueno, ese ha sido un tema, ¿cierto?, para el presidente. Recordemos que él, ¿cierto?, asume que tiene un TOC, ¿cierto?, un trastorno obsesivo compulsivo. Que ahora no lo vimos, digamos, no lo vimos girar esa vuelta que se pegó la otra vez. Ahora no se la pegó, digamos. ¿Ya? No, claro. Pero es una persona que tiene un problema y entiendo que está medicado, además, o sea, que debe ser más o menos complicado, porque significa tomar medicamentos, no sé, todos los días, no tengo idea cómo será. Pero bueno, ese es un tema para él. Y a propósito también, ¿cierto?, de la puesta en escena, yo creo que fue bien interesante, digamos, ¿cierto?, lo que pudimos ver respecto de cómo él ingresa, ¿cierto?, al salón, ¿cierto?, de honor del Congreso. A ver, coméntame eso, porque por aquí otro periodista me dijo, sí, pero sabes que se demoró tanto saludando a tanta gente, que yo no capté esa parte. ¿Cómo la viste tú? Sí, mira, lo primero que me llamó la atención es que, bueno, obviamente él va saludando a todas las personas que están en el comité de pórtico. Tú sabes que el comité de pórtico, ¿cierto?, se lo pelean los diputados y los senadores, ¿cierto?, por estar ahí, porque de alguna manera, claro, es saludar al presidente y es la oportunidad de decirle alguna cosa, no sé, acuérdese del proyecto de tal cosa, o mire la promesa que nos hizo, en fin. Entonces, en esa pasada, ¿cierto?, tuvo un diálogo relativamente, digamos, de un par de minutos o algo así, con un diputado del Partido Republicano, que se pasó de listo, digamos, porque le entregó una chapita del Partido Republicano. Y él le dijo, no, le dijo, no se la aceptó, no le recibió el regalo, digo, ¿eh? Y después, cuando él ingresa y camina, ¿cierto?, hacia el podio, a la única persona que saluda efusivamente, digamos, de abrazo y todo, a Michelle Bachelet. Claro, es a la expresidenta Michelle Bachelet. Entonces, hay toda una lectura, Karim, ¿cierto?, que algunos analistas ya están sacando cuenta,
de la importancia que tuvo Michelle Bachelet, digamos, en esta puesta en escena, y de la cantidad de veces que además el presidente la nombró, porque él nombró su gobierno, nombró una serie de cosas que había hecho la presidenta Bachelet, y además la presidenta Bachelet, ¿cierto? Otra cosa bien rara, digamos, es que estaba con una libreta de apuntes tomando nota, tomando nota del discurso, digamos, así como, yo voy a anotar lo que usted está diciendo, a ver, ¿para qué, digamos? ¿Cierto? No hay que ser muy... ¿cierto? ¿Te da la sensación que Michelle Bachelet puede volver a postularse? Yo creo que de eso se trata, digamos. Yo creo que se está tratando de posicionar, no solo ella, sino que todo el sector político, digamos, que está detrás de ella, ¿cierto? Que el Partido Socialista fundamentalmente, como una carta, digamos, porque de alguna manera este gobierno, como le vaya, si le va bien, le va mal, como sea, de aquí a la elección del próximo presidente, va a tener que presentar una carta que de alguna manera sea una continuidad, ¿cierto?, del presidente Gabriel Boric. Y si tú ves, digamos, en el espectro político, la persona mejor posicionada, digamos, es Michelle Bachelet, digamos. Entonces no sería raro que encontremos en la papeleta, ¿cierto?, de la elección presidencial a Michelle Bachelet 2025. Por tercera vez, digamos, que podría, imagínate lo que significaría eso, pero... Hoy, pero ya me veo, no vamos a estar en el 2030 con Piñera de nuevo en la papeleta igual. Puede ser, si Bachelet, ¿cierto?, está ahí, puede ser. Bueno, la derecha también tiene que hacer definiciones, Karim, ¿cierto? A partir de todo lo que hemos visto, ellos tienen que ver si van a apoyar de nuevo a Kast, ¿cierto? Que algunos le tienen tirria al pobre Kast. Claro, o si no, van a tener que elegir alguno de sus grandes próceres y ponerlo en carrera, digamos, ¿cierto? Por ahí está la Evelyn Matei, que siempre anda saca como que... Sí, pero todavía es muy reciente, porque imagínate que el próximo presidente lo tenemos que elegir a finales del 2025 para que estuviera asumiendo en marzo del 2026. Falta muchísimo. Sí. Bueno, pero en política, mira, siempre se dice que una vez que termina una elección, el político inmediatamente ya está pensando en la próxima. De hecho, yo te digo así, sotoboche, digamos, ¿cierto? Ya se sabe que aquí, por ejemplo, en la ciudad ya se han reunido, digamos, todas las fuerzas vivarachas, digamos, que siempre están ahí esperando lo que va a pasar, para ver qué va a pasar el próximo año, porque el próximo año son las elecciones de gobernadores y de alcaldes. Ya, entonces, trabajando, ¿cierto? Viendo cuántos votos tengo, cuántos sacaron los otros, quién podría ser el candidato, ¿te das cuenta? Entonces ya están pensando en eso, y en el tema presidencial con mayor razón, digamos, porque esta va a ser una, entre comillas, ¿cierto?, desde el punto de vista político, una batalla dura, ¿cierto?, entre aquellos que quieren perseverar con la línea que lleva este gobierno, que es una línea socialdemócrata, digámoslo con todas sus letras, digamos. Esto no es un gobierno hecho en izquierda, como algunos quieren. Para nada. No es Stalin, no es Lenin, ¿cierto?, no es Fidel Castro, digamos, detrás del gobierno. No, pero yo te voy a decir una cosa, menos mal que tocaste el tema. Los derechistas, la gente de derecha, le pone mucho color que los comunistas, que me parece que es una ignorancia, porque no es así, es súper equilibrado, pero también los de izquierda le ponen color a Piñera, el derechista, el no sé qué, el hijo de... y tampoco fue así. Los dos han sido súper equilibrados, suaves para llevar adelante los programas de gobierno, han cambiado la forma en el medio de la situación de acuerdo a lo que se ve dando, a lo que se vaya dando, necesitando. Ninguno ha sido extremo en su posición, ninguno de los dos. Así que no le acepto ese comentario ni a los de derecha ni a los de izquierda. Sí, yo creo que si uno tiene un mínimo de ponderación, ¿cierto?, podrá asumir que los gobiernos que hemos tenido nosotros, más allá que uno esté de acuerdo o no, o que uno haya votado o no por ese presidente o presidenta, habrá que, ¿cierto?, tenemos que estar de acuerdo en que ha sido una convivencia democrática en lo más genuino de lo que es la democracia. Se ha hecho lo que se ha podido, algunas cosas han resultado, otras no han resultado, ¿cierto? Pero el país, si tú lo miraras, ¿cierto?, desde un satélite y miraras toda Latinoamérica, probablemente descubrirías
o te darías cuenta que este país en general tiene instituciones democráticas que funcionan mucho mejor que el resto de los países de América Latina, ¿cierto? La economía también funciona, aquí no hay un despelote, aquí, ¿cierto? No, la inflación no anda por las nubes, la gente, cosas bien relevantes, Karim, que yo creo que el presidente obviamente no lo destacó porque a lo mejor es un poco complicado hacerlo, pero si nosotros vemos el ambiente digamos, social, en términos de conflicto social, este ha sido un año realmente tranquilo. No, mira, acá no hemos visto a los portuarios quemando neumáticos hace más de un año, desde que asumió el gobierno. No ha habido marcha, no ha habido conflicto. Aparte de estos cabros, ¿cierto?, que de repente salen ahí en el Instituto Nacional, se ponen un overol blanco y se ponen a quemar neumáticos, o a tirarle uno que otro cabro por ahí. Uno que otro cabro. No hay grandes conflictos, ¿te das? No hay. Es algo que se valora en las democracias, porque si tú te das cuenta, incluso países, ¿cierto?, desarrollados, como el caso de Francia, las peloteras que quedan, ¿qué querés que te diga? Digamos, ¿ah? Sí, las peloteras que uno puede estar tomándose un café tranquilo en la Torre Eiffel, que queda a la grande abajo, y uno dice, ¿cómo salgo de esto? Claro, entonces, ¿cierto? Esa capacidad, y el presidente de alguna manera lo menciona, dice, si nosotros no hacemos esta reforma, podemos ganarnos un conflicto que es de recurrencia permanente, o sea, que vuelve, digamos, una cosa como el estallido, se vuelve a quedar una pelotera, vuelve toda foja cero y de nuevo viene otra cosa. Por eso es que es tan importante el tema de las reformas. Yo no sé cómo ves tú el tema de la reforma, por ejemplo, de pensiones, porque ahí hay como un imperativo del gobierno decir esto, hay que hacerlo, tenemos que salir con esto, y ahora, veamos cómo hacemos. Lo que pasa, Reinaldo, es que en la reforma de pensiones no es solamente un imperativo del gobierno, es un imperativo del país, de la gente, de las personas que están recibiendo nada de plata y que muchas veces necesitan y que están más viejas, que están más enfermas, el país va envejeciendo. Entonces, para la ministra Jara, esto es sí o sí que se tiene que sacar adelante. Sí o sí. Pero bueno, va a ser un gasto terriblemente grande y tiene que haber también reforma tributaria. De hecho, claro, fíjate que a mí me parecería que sería el gran legado del presidente Boric una reforma de pensiones, más allá que la tributaria sea la que lo respalde. Sería increíble el cambio en ese aspecto. Sí, mira, conversábamos, por ejemplo, con la senadora Luce Bentberger y precisamente yo le consultaba por el tema. Entonces, ella dice que ellos están, entre comillas, están en esa parada, digamos. Ellos están como derecha y como centro derecha, están también resueltos a que se haga una reforma de pensiones y que efectivamente, ¿cierto?, sea un tema que se zanje. La presidenta habló de 15 años que se viene discutiendo, tirando la pelota para adelante, que más allá, que no sé qué, que todavía no. Pero ella me dijo, sí estamos dispuestos, pero siempre y cuando, ¿cierto?, el gobierno también se allane a modificar su proyecto. Entonces, está el famoso 6% adicional de cotización. Entonces, claro, ellos hablan de un 5, por ejemplo, ¿cierto?, de capitalización individual y un 1% de, ¿cierto?, que sea colectivo. Bueno, sí. ¿Y de dónde sale la plata para pagarle las pensiones, ¿cierto?, básicas? Entonces ella dice de las cuentas, ¿cierto?, de los impuestos comunes y corrientes, en el fondo del paquete ¿cierto?, fiscal. Y me hablaba de una cifra que realmente, Karine, es una cifra exorbitante. Son más de 80.000 millones de dólares anuales los que tiene el gobierno para distribuir, digamos, en los distintos programas de gobierno. Entonces, claro, 80.000 millones de dólares es una cantidad enorme de plata, ¿cierto? Me decía, multiplícalo por 800 pesos y te vas a dar cuenta, la calculadora no te da los números, digamos, para la cantidad de millones que son. Entonces, efectivamente, ¿cierto? Yo creo que el gobierno va a tener que ser lo suficientemente astuto para ir moviendo las piezas. Y yo creo, Karim, no iba a decir me temo, pero la verdad es que no sé si es la palabra correcta. Yo creo que al final el gobierno va a transar con el tema de las AFP. Yo creo que este tema de no más AFP, se acaban las AFP, no sé qué, yo creo que al final el gobierno, ¿cierto? Como dijo el presidente, que se tenían que hacer algunas propuestas híbridas, va a buscarse una fórmula donde la gente al final decida. Si quiere seguir en una AFP, bueno, siga, pero nosotros también vamos a tener la posibilidad, ¿cierto?, de hacer
un sistema estatal donde usted tome los recursos y los ponga en otro lado, en fin, o otro tipo de administradora, pero yo creo que ahí el gobierno va a tener que transar para que la derecha, ¿cierto?, le dé el voto a esta reforma. Yo creo que al final va a ser un 4-2, un 3-3, ponte tú 3, capitalización individual, 3, Claro. Comunitario, en fin. Yo creo que por ahí va a ir la cosa y al final la derecha también va a ser interpelada, digamos, porque esto yo creo que tal como tú señalas ya no resiste más. No resiste más. Reinaldo, ya tenemos que irnos. Gracias por habernos dado toda esta mirada que tú tienes respecto al tema. Pero sí, fíjate que la cuenta pública estuvo bien rica de riqueza. Estuvo todos los puntos. Me llamó la atención igual a mí un poco el tema de los profesores. Bueno, ellos tienen sus razones, pero el presidente Boric dijo, sí se va a pagar la deuda histórica, pero también se tiene que aprobar la reforma tributaria, eso también es harta plata. Y los profesores estaban parados en la moneda ya antes. No fueron, estaban ya parados en la moneda antes. Y dijeron que no tocó el tema y que no les va a pagar, y no sé si es una mala interpretación o una forma de ver las cosas distintas. Claro, el hecho que el presidente haya dicho, de acuerdo a esto voy a pagar esto otro, les molestó. Sí, es que yo creo que también el tema, hay que ser realista en términos de que cuánta plata tiene para repartir, entre comillas. Esto es lo que tengo, no tengo más. Y una cosa que también es importante, ¿cierto?, es que las cuentas fiscales estén ordenadas, y en ese sentido claro, también el gobierno, ¿cierto?, se ha notado un poroto, como se dice en buen chileno, porque después de no sé cuántos años, más de una década, ¿cierto?, de déficit fiscal que eran muy altos, eran del 2, del 3, hasta del 4% anual, un 4% del PIB, estamos hablando de 12.000 millones de dólares que te pasaste, digamos, del tejo, ¿cierto?, de gasto. El gobierno el año pasado logró reducirlo de forma significativa y por primera vez tuvo un superávit fiscal. Eso significa que a pesar de tener todas las ganas, ¿cierto?, y todo el ímpetu de gastar más, ¿cierto?, de meterle más plata, de lo han hecho con una mesura, bajo un modelo. Lo han hecho, ¿cierto?, con la mesura que además le caracteriza a un ministro como Mario Marcela, que en todo el mundo, hasta antes de que fuera ministro, le reconocía, ¿cierto?, su capacidad como un economista de primer nivel a nivel mundial, ¿cierto? Y bueno, ahora lo critican por anga y por mangas, pero yo creo que... Claro, es que ahora ya es un tema también político. Claro, pero yo creo que en ese sentido el gobierno también ha sido bastante cierto, cuidadoso de no derrochar, porque en el fondo si tirara muchas lucas al mercado, ¿cierto?, también significaría un derroche, y eso al final terminan pagando los más pobres, ¿cierto?, los costos de una política de ese tipo. Ok, Reinaldo, gracias por haber estado, que estés muy bien. Igualmente, Karim, nos vemos la próxima semana, cuídate. Nos vemos la próxima semana, cuídate tú igual. Y ustedes sigan con nosotros, que hay más y que al día. No se vaya, no cambie el canal, no haga nada.